Tiene la palabra el legislador Albarracín. Gracias, señor presidente. Señor presidente, en el ámbito de la sexualidad es innegable, es indudable que el camino es educar. Y creo que lo compartimos, el pleno de este recinto está de acuerdo en ese sentido. Pero disiento en cuanto al fondo del planteo que hace la legisladora Alperovich y en cuanto a la forma, en cuanto al planteo que hace otro de los autores del proyecto, el legislador Monteros. Hay razones jurídicas, hay razones políticas, sociales y hasta de conciencia que me obligan con mi plena convicción a rechazar esta iniciativa, señor presidente. En primer lugar, tenemos que la educación es materia del poder no delegado de la provincia de la Nación. Y han sido claros los legisladores que me han precedido en el uso de la palabra, en donde han citado a nada menos que una ex ministra de Educación como Susana Montaldo, en donde en una clara carta al director publicada justamente por el diario La Gaceta en el día de la fecha, expresa la innecesariedad y la sobreabundancia que sería aprobar esta norma. Y en la sesión pasada, en uno de los proyectos, también se ha dado una situación similar que la he advertido tanto en una de las comisiones que integro como en el pleno del recinto, cuando ya había una ley del mismo tenor, del mismo texto en todas sus partes, que no había sido registrada y publicada por el Poder Ejecutivo, pero que avanzábamos un año después nuevamente con una ley de idénticas características. Bueno, hoy ocurre algo muy similar. Lo explicó la legisladora Pecci, artículo 9, inciso 13 de nuestra ley de educación de la provincia, en donde está contemplada la educación sexual para todos los educandos, con plena participación de la comunidad educativa. En concordancia, el artículo 98 de la misma ley habla de que a la comunidad educativa la integran las autoridades, los docentes, los alumnos y los padres de los alumnos. Es decir, más allá de la buena voluntad y buena intención de la iniciativa de la legisladora Nájar de agregar un artículo en el dictamen de la Comisión de Salud, también muestra la innecesariedad que hay de que tengamos que avanzar en un proyecto en donde ya está contemplada en nuestra legislación. Por otro lado, señor presidente, voy a citar a la doctora Soledad Deza. Antes Sí. que continúe, lo interrumpo un segundito. En la lista de oradores queda el legislador Zacarías Coder y cerramos la lista de oradores para aclarar eso. Por favor, continúe. Gracias, señor presidente. La doctora Soledad Deza, que en muchos aspectos estamos en las antípodas del pensamiento que tengo, también en un Twitter dijo: Tucumán no necesita adherir a la ESI, necesita plena implementación de la ley, y cita un Twitter en donde también invoca la Ley Provincial de Educación 8391 y lo que reza el artículo 9 en su inciso 13. Es decir, señor presidente, estoy usando argumentos que no son míos, sino de personas que de modo público lo han manifestado, y vemos cómo en el caso de la ex ministra Montaldo nos exhorta a los legisladores cuando pregunta qué nos está pasando a los tucumanos. Hay que sacar 2 o 3 veces una ley para lograr que se cumpla. Es necesario contaminar el marco normativo provincial con leyes que se superponen. Nuestros niños y jóvenes aprenden en gran medida por el ejemplo de los adultos. Seamos respetuosos en el cumplimiento de la ley si queremos que la República y la democracia gocen de buena salud. Si lo traducimos por ahí en 2 palabras a un interrogante, diría: ¿son giles?
Pero bueno, yo creo que no podemos, si tenemos esto a la vista, estar insistiendo, señor presidente. Y hay cuestiones que también la han manifestado legisladores en el uso de la palabra cuando hablaban de que son por ahí doctrinas importadas. Y tan es así, señor presidente, que esta ley 26.150 responde a un lobby dominante, porque si entramos en las páginas del Ministerio de Educación y accedemos al material de ESI, por ejemplo, el material Es para la Vida, podemos advertir que tanto para la educación inicial, primaria o secundaria, encontramos que todo ese material es elaborado por la Alianza Global de la Unión Europea y las Naciones Unidas. En Argentina es implementada con el liderazgo de la Oficina de Coordinación de las Naciones Unidas a través de las acciones de ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNICEF, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y más aún, el material Es para la Vida fue elaborado para Uruguay por estas mismas organizaciones supranacionales y fue adaptado para la Argentina, solo reemplazando el marco normativo. Eso lo dice expresamente este material y está en el Ministerio de Educación de la Nación, señor presidente. Si leemos el plan ENIA, que también fue invocado por la legisladora Pecci, del abordamiento del embarazo no intencional adolescente, se articula a través de la ESI. Y en su página 15, la estructura institucional del plan ENIA Nación menciona como apoyo técnico también al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y UNICEF. Esto nos muestra, señor presidente, a las claras que esto obedece a un lobby supranacional en donde el gobierno nacional es la herramienta para su implementación. Tucumán venía de 16 años de que sin que se aplique ni se adhiera a esta ley, justamente porque en el año 2010 ya la ley de educación lo contempló. Pero vemos que cuando ayer, es decir, en el gobierno anterior, a nivel nacional, y gobernaban el mismo oficialismo provincial, se decía que no se iba a permitir este tipo de leyes foráneas que contengan ideología de género, que cuando el gobierno nacional pretendía implementar estas políticas y que la provincia se adhiera, desde la provincia se decía que debíamos respetar el federalismo, y quienes eran cabeza de los poderes ejecutivo y legislativo de Tucumán decían que había que respetar la idiosincrasia local, los valores y nuestra identidad. Pero resulta que hoy, cuando hay otro gobierno nacional, se pretende que a esas palabras se las lleve el viento, obviamente, y que esta adhesión sea un trofeo para el kirchnerismo, para que pueda tener en su avance de su versión cultural de nuestra nación, también a Tucumán entre esos logros. Entonces, señor presidente, no podemos estar avalando este tipo de iniciativas cuando de modo jurídico y político esto no tiene asidero. Y decía recién que disiento en las formas, cuando el legislador Montero hablaba de la necesidad de evitar los abusos, la promiscuidad, el embarazo adolescente, entre otras cuestiones. Señor presidente, lo que promueven ESI también tienen todas estas buenas intenciones, pero sus programas y acciones dan evidentemente un resultado distinto, dan lo opuesto, porque la ESI se viene aplicando hace 16 años en todo el país y también se viene aplicando en nuestra provincia.
El mismo ministro Lindmayer aportó informe a esta legislatura y dijo que en Tucumán desde hace 6 años se capacitó a más de 25.000 docentes en diferentes trayectos de formación. Más de 700 escuelas recibieron materiales y recursos para trabajar la ESI. Más de 68.000 estudiantes participaron en capacitaciones y actividades. Y más de 4.000 familias asistieron a charlas y espacios de formación sobre la temática. Evidentemente, se aplica no solo en Tucumán, sino hace 16 años en todo el país, y los resultados son lo opuesto a los fines que perseguimos todos, los que promueven la adhesión y los que no promovemos. Porque, señor presidente, Tucumán, en el último número de nacidos vivos que se han publicado, tuvo 21.640 nacimientos. Pero también sabemos que en el informe del programa Implementar de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, informó que se han realizado en la provincia 4.162 abortos. Es decir, que en el 2026 la matrícula del nivel inicial va a tener un 20% menos en nuestra provincia, señor presidente. Es decir, los fines y los objetivos que podemos estar persiguiendo bien intencionadamente coinciden, pero los resultados son distintos, señor presidente. Y tal vez nos sirva para la reflexión esto que nos dice Pedro Viladrich en el capítulo de desnutrición infantil, familia y educación sexual, cuando este científico de renombrada lucidez por su concepción antropológica de la sexualidad y la familia, narra una historia del trineo que avanza sobre un paisaje helado en medio de una gran ventisca y cuyo único ocupante en viaje hacia el Polo Norte corre con la prisa de quien llega tarde. No se distrae en nada, no permite que el tiro de perro se aparte un ápice de la dirección septentrional que marca la brújula, no disminuye su velocidad y solo se detiene de tanto en tanto para medir con la brújula y el sextante la dirección y la distancia que todavía lo separan del polo. Pero las sorpresas no cesan, pues aunque la dirección es siempre exacta y los instrumentos funcionan bien, la distancia aumenta, por lo que inexplicablemente se está alejando de su gran meta. Y aunque cada vez asusa más a los perros, todo es inútil, pues si bien en cada nueva medición el rumbo es correcto, se sigue distanciando del objetivo. Viladrich dice que la explicación de este curioso fenómeno la encontraríamos si observásemos el trineo desde la perspectiva de un avión que vuela a gran altura, pues percibiríamos que el trineo corre sobre un inmenso témpano de centenares de kilómetros que se desplaza hacia el sur a mucha mayor velocidad que la empleada por aquel hombre para dirigirse al norte. Y pese que la dirección es buena, la base que sirve de apoyo a su marcha es errónea y la velocidad insuficiente. Y si nos permitiésemos hacer referencia a esta narración, es porque nos parece descriptiva de la postura de quien pretenden resolver los abusos sexuales, los incestos, la promiscuidad, presentes en zonas donde también reina la desnutrición infantil, sin dar prioridad a una correcta educación sexual basada en el amor de caridad, en la filosofía del cuerpo, la verdadera antropología del hombre, la dignidad de la persona y una visión más positiva del crecimiento demográfico como factor clave del desarrollo social de una nación, a condición de que sea un crecimiento acompañado de educación, de salud, de civismo, de capacitación laboral. Sí, así está. Ya lo decía Alberdi, gobernar es poblar. Pretender erradicar la desnutrición infantil sin una educación sexual acreditadamente eficaz, personalizada, detallada, paciente y que ayude a los varones y a las mujeres de zonas marginadas a ser y sentirse capaces de formar una familia espléndida junto a los hijos, que Dios los bendiga, educándolos adecuadamente, sería correr sobre un témpano de buenas intenciones que nos aleja de la verdadera solución. Señor presidente, que agreguemos la posibilidad
de que los padres participen, como dice el artículo segundo que pretenden implementar al dictamen, justamente va a ser la consecuencia de lo que dice el artículo primero, porque el artículo primero, más que permitir educar, va a significar adoctrinar, más que hacer que las personas o los educandos puedan perfeccionarse o llegar a la plenitud de su identidad sexual. Lo que buscan es la desconstrucción, como también se ha dicho acá. Pero esto va a permitir que pase lo que ocurrió en la Comisión de Educación en el periodo anterior, cuando una mamá de una niña de 11 años se presentó para contar que en la escuela pública a la que asistía su hija, en el marco de una clase de ESI, se le entregaron penes de madera sobre los cuales los alumnos debían colocar preservativos con la boca. O como lo publica Clarín, que un padre prohibió en Comodoro Rivadavia al hijo de su hijo que, silencio en el recinto, por que favor, le dé clases de educación sexual. Y lo dice no cualquier portal, Clarín, señor presidente. ¿No? O Página 12, para que vamos por todo el arco ideológico, más allá de que en algunas cosas se discuten ideológicamente y otras no. Página 12, un padre denunció al colegio donde asistía su hija por dictar contenidos gravosos para el pudor en educación sexual integral. Y así, señor presidente, puedo ir, por razones de brevedad no lo voy a hacer, pero sigo este último de Santa Cruz, en donde... Muchas gracias, legislador. ¿Se puede ir redondeando? Sí, señor presidente, ya termino, gracias. Una maestra en Santa Cruz que dijo, y acá está la publicación del diario: no soy una pervertida. Se disculpa la maestra por pedir a sus estudiantes que lleven semen como tarea. Entonces, señor presidente, ¿cuál es la educación sexual que pretendemos brindarle a nuestro hijo? Yo pretendo que brindemos una educación integral para la sexualidad y no la educación sexual integral que adoctrina. Señor presidente, las alusiones que hacen de que no mienta, me parece que estoy invocando hasta los fundamentos. Entonces me parece que, por favor, los legisladores que hacen esas aclamaciones sean más respetuosos. Señor presidente, el significado de educación tiene dos acepciones. Educare, que es conducir, llevar al hombre de un estado a otro, y educere, extraer, sacar algo de dentro del hombre. Por lo tanto, educación no es adiestramiento y tampoco se reduce a brindar información, sino que se trata de extraer de dentro del hombre, de poner en marcha un proceso a través del cual ese sujeto pueda llegar a crecer, desarrollarse y madurar, alcanzando su plenitud como ser humano. No adoctrinar, no desconstruir, sino desarrollar en plenitud a la persona, señor presidente. Lo decía al principio, en el ámbito de la sexualidad, el camino es educar, y por eso debemos educar, no cansarnos de educar, educar siempre, educar en todas las dimensiones de la persona, en su sentido de unidad y unicidad, porque el hombre es uno solo en cuerpo y alma y es único e irrepetible. Educar a todos y educar en todos los ambientes, situaciones y circunstancias. Como país debemos tener un gran objetivo, y la educación es ese medio maravilloso que nos tiene que beneficiar a todos. La discusión o el debate entonces no radica en si debemos enseñar educación sexual o si no debemos enseñarla, porque de hecho la educación sexual se imparte a lo ancho y a lo largo de la provincia de Tucumán en cada institución educativa. En rigor de verdad, la discusión o el debate ni siquiera existe. Se pretende dar un falso debate para dibujar un falso consenso de adherir a la provincia a una ley obsoleta que en el tiempo ha demostrado su fracaso, señor presidente. Decirle finalmente que hay deudas que se pagan con quita de subsidios y hay otras que se pagan con soberanía cultural.
señor presidente, la escuela volverá a ser el segundo hogar cuando le reconozcamos a la familia que es la primera escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, legislador. Tiene la palabra el legislador Zacarías Coder.